Buenas tardes, mis queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos aquí de nuevo un día más, 3 de noviembre, seguimos avanzando poco a poco, cada día que pasa estamos más cerca de estar un día con nuestro Señor, pero de momento estamos en un nuevo fin de semana, es viernes, así que ya mañana sábado, domingo, muchos están deseando que llegue ya el fin de semana para descansar o para ir a la iglesia, o bueno, espero que Espero que sea un fin de semana muy bendecido. Nosotros vamos a estudiar el libro de Éxodo y estamos en el capítulo 24. Vamos a comenzar este capítulo, ya que el último día que estudiamos Éxodo terminamos el 23 y seguimos así avanzando en el libro de Éxodo, como haciendo una especie de comentario bíblico y teniendo un estudio minucioso de todo lo que la Escritura nos dice. Bien, vamos a hacer una oración y de esa forma nos ponemos en las manos del Señor y Dios nos va a guiar seguro y vamos a recibir ese alimento espiritual que necesitamos. Acompáñame y oramos. Señor, muchas gracias porque este es un nuevo día que tú nos das para poder tener un nuevo estudio bíblico. Estamos agradecidos de que nos das esta oportunidad y queremos pedir, Señor, que tú nos estés guiando, porque no queremos que sean nuestras palabras y nuestras ideas, sino que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Jesús prometió que Él nos guiaría toda la verdad y esa es nuestra confianza, que Él nos enseñará todas las cosas. Por eso pedimos sabiduría, que tú nos ayudes a entender y que nos des la fuerza para que toda esa palabra que recibimos entre a formar parte de nuestra vida, que la pongamos por obra y tu obra en medio de nosotros se vaya haciendo grande y se vaya desarrollando conforme a tu voluntad. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio y muchas gracias por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenidos a todos mis queridos hermanos. Como hemos dicho, vamos a seguir estudiando Éxodo. Comenzamos hace ya mucho tiempo la Biblia por Génesis y estamos por Éxodo 24. Hoy comenzamos este capítulo, vamos a ver del versículo 1 en adelante, hasta donde nos dé tiempo, no tenemos prisa. Hasta que el Señor venga, pues podemos estar aquí estudiando su palabra. Antes de que nos pongamos con el estudio, miro un momentito en el chat en directo y ahí la primera en escribir hoy, Brenda, que para ella es pronto en la mañana, allí en California, dice Brenda, hello. Pues hello Brenda, how are you? Y Juan Vázquez dice, buenas tardes, mi querido Pastor Víctor y queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y Brenda escribe aquí otro comentario. Dice, buenos días por la tarde familia, buenos días para ella, para nosotros buenas tardes. Dice, yo emocionada, acabo de terminar de escuchar la transmisión de ayer, estuvo buenísima, de gran bendición. Cuánto me alegro que la palabra de Dios nos bendice y nos habla el Señor a través de su palabra. Y Juan Bermudo dice, hola Víctor y mis demás queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y ahí está Rosario, que también ha escrito, y Paco dice, buenas tardes a todos mis hermanos y un abrazo dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Pues qué bien que ya hay un grupo ahí conectado, saludamos a los que lo ven en diferido en cualquier momento. Y vamos a leer Éxodo 24 del 1 al 3 para comenzar. Dice ahí, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bien, hasta aquí, hasta el capítulo 23, el final del capítulo 23, de hecho desde el capítulo 20, versículo 22, hasta el final del capítulo 23, Dios ha estado hablándole a Moisés toda la ley. Comenzó con los 10 mandamientos y después el Señor le dio leyes que tenían que ver con todas las circunstancias de la vida,
principios morales, de sanidad, de todo. O sea, todo lo que el pueblo necesitaba saber, Dios le da a su pueblo la ley. Pero se la da a Moisés, Dios le habló a Moisés y ahora Moisés viene y se la va a decir al pueblo. Entonces lo que vemos a continuación en este capítulo 24 es la confirmación del pacto. Dios ha hecho un pacto con su pueblo y Él está ahora confirmando ese pacto. Dios solo habló con Moisés cara a cara, dice la palabra. Y ahora Él viene y se lo dice al pueblo. Él les va a decir, mira, Dios me ha dicho así. Y les refiere todas las cosas que Dios les ha dicho. ¿Y qué dijo el pueblo? En el versículo 3 lo hemos leído. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Bueno, esa era una buena voluntad. Está bien tener esa buena voluntad de decir, vamos a cumplir todo lo que Dios ha dicho. Pero la pregunta que yo os haría a los que conocéis un poco la historia del pueblo de Israel, a partir de este momento en adelante, la pregunta es si cumplieron su promesa, hicieron todo lo que el Señor les había dicho. Aún nos lo podríamos preguntar nosotros. ¿Nosotros cumplimos con la ley de Dios? ¿Hemos cumplido con todo lo que Dios dijo? Bueno, inmediatamente, no sé si lo habéis pensado, pero en nuestras cabezas, en mi mente, aparece la palabra imposible. No se puede, es imposible. Cumplir toda la ley, no estamos hablando de los 10 mandamientos. Hablamos que en total, contando todas las leyes, los mandamientos, los preceptos, todo lo que Dios le dijo a su pueblo, estamos hablando de más de 1500 leyes y preceptos. Ya solamente para aprenderse todas sería un gravísimo problema, ¿no? Memorizarlo. Los 10 mandamientos, doy por sentado que ya os los sabéis de memoria. Pero Dios establece otras muchas leyes, el pueblo las escucha por boca de Moisés. Ahora a continuación seguiremos leyendo, de momento nos quedamos ahí detenidos en estos 3 versículos, pero seguiremos leyendo y veremos que todo eso va a quedar escrito, todo queda por escrito, que es lo que nosotros tenemos ahora en nuestras manos. La palabra de Dios estaba escribiendo aquí en este momento por mano de Moisés. Entonces ellos la buena voluntad la tienen. Haremos todas las palabras que has dicho. Bueno, podríamos repasar la historia de Israel, a ver si es verdad que hicieron todas las palabras y las cumplieron todas. Pero más allá de poder fallar en un mandamiento, cometer un pecado, el problema de Israel fue mucho más grave que todo eso. Es que no obedecieron. O sea, uno puede fallar en un pecado, puedes caer en una cosa, puedes violar una de estas leyes. Pero es que el pueblo falló en lo fundamental, le dieron la espalda a Dios, no hicieron conforme se habían comprometido. Porque también lo vamos a ver ahora a continuación, este pacto, en el pacto está implícita la ley, pero también hay un sacrificio, hay sacrificios, hay derramamiento de sangre, así que está ya representado aquí la ley y la gracia. Entonces quiere decir que la ley está escrita, va a quedar escrita. Y somos conscientes, el primero Dios, que sabe que vamos a pecar y vamos a fallar, pero por eso se hace sacrificio y por eso se derrama la sangre, porque todos estos sacrificios hablaban de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, que apuntaba a lo que un día Jesucristo haría en la cruz. No somos salvos por guardar la ley, somos salvos por gracia, por haber aceptado el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Entonces, el pueblo, ¿qué hubieses dicho tú cuando Moisés viene y te dice, mira, Dios nos ha dado todos estos mandamientos? ¿Qué hubieses dicho tú? Bueno, no sé si ellos eran muy conscientes, nosotros lo somos, así que yo no me atrevo a decirle a Dios, sí, Señor, voy a cumplir todo lo que tú me has dicho. Yo le diría algo así como, Señor, voy a intentar cumplir todo. Voy a esforzarme todo lo que pueda, porque soy consciente que en algún momento fallaré. En algo voy a fallar, porque hay cosas que son como muy trascendentes y muy graves y nos cuidamos mucho de ellas, pero después hay cosas que son como más permitivas, pero son pecados, se transgrede la ley. ¿Recuerdas? En el Nuevo Testamento dice ahora que pecar no solamente hacer lo malo, sino el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también está pecando. Hay pecado por omisión, hay pecados que tienen que ver con no hacer aquello que Dios nos pide que hagamos.
Entonces, no es solamente que me guardo de no robar, de no matar, de no cometer adulterio, de no mentir, de no... No, es que son muchas más cosas y somos conscientes que le fallamos a Dios muchas veces. Por eso nuestra respuesta es, Señor, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Porque ya no somos practicantes del pecado, no practicamos el pecado. Pero somos conscientes que a veces fallamos, no somos perfectos, ¿verdad? Un par de textos que hablan de lo que pasó ahí con el pueblo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Voy a leer el versículo 7 al 23. Segunda de Reyes 17, segundo libro de Reyes 17, versículos 7 al 23. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Dios, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y me detengo ahí de momento. Ahora leeré un poquito más, pero me paro ahí. ¿Te das cuenta dónde está el problema? No es que transgredí un mandamiento. No es que estaba esforzándome y caí y fallé en una cosa. El problema es que fallaron en todo. El problema es que le dieron la espalda a Dios y se volvieron en pos de los dioses paganos. Y por ese motivo Israel sufrió todas las consecuencias de las cosas que les vinieron. De ser llevados cautivos por sus enemigos. Y fíjate que Dios seguía insistiendo porque dice, yo os amonesto constantemente a través de todos los profetas. O sea, una y otra vez el Señor enviaba a sus profetas para amonestar al pueblo. La amonestación era un llamado a que se volviesen a Él, a que se arrepintiesen. Yo quedo siempre impresionado, hermano, de la paciencia tan tremenda que Dios tiene con nosotros. Dios es infinitamente paciente porque le fallamos una vez y otra y otra y otra. ¿Y qué hace Dios? Nos vuelve a dar otra oportunidad. Nos llama a que nos arrepintamos, a que aprendamos aún de las consecuencias de nuestros pecados, como le pasaba a Israel. Y Jehová amonestó a Israel, dice ahí el texto, y enviaba a sus profetas. ¿Y qué hacía el pueblo? Mataba a los profetas. Imagínate, qué dureza de corazón y qué paciencia y qué misericordia tan grande la de Dios, que sigue tratando con nosotros a pesar de que le fallamos tantas veces. Pero todo esto no nos tiene que servir para acomodarnos y decir, bueno, como Dios me va a seguir perdonando. No, sino para esforzarme más y más. Si algo puede cambiarme, mi forma de pensar y mi forma de ser es experimentar ese amor infinito que Dios nos da. Ahí hay poder. Dios está tratando con un pueblo rebelde. ¿Cómo será la iglesia hoy en día? Creo que no hay mucha diferencia entre el Israel antiguo y los que ahora pertenecemos a la iglesia. Dices, no, pero nosotros no servimos a otros ídolos, a otros dioses paganos. Bueno, solo que los dioses en este tiempo tienen otras formas. Puede ser tu teléfono, pueden ser los contenidos de internet, puede ser el dinero. La Biblia habla del dinero como un ídolo, como un dios. Tenemos que ser muy cuidadosos porque lo que Dios ha puesto entre nuestras manos es santo y es muy valioso y no lo podemos menospreciar tratándolo así a la ligera y como a nosotros nos parezca. Voy a leer un poco más, versículo 14. Mas ellos no obedecieron. ¿Recuerdas lo que han dicho ahí en Éxodo 24:3?
haremos todo lo que Dios ha dicho. ¿Y qué pasó después? Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Insisto en lo que te decía antes. No es que fallan en un pecado, es que invalidaron el pacto. Capítulo 24 de Éxodo, ahí se está ratificando el pacto de Dios con su pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo a continuación? Tuvieron una buena intención al principio, haremos todo lo que Dios nos ha dicho, pero después ¿qué pasó? Invalidaron el pacto. ¿Cómo? Dándole la espalda a Dios. Endurecieron sus corazones, dice, y no fueron en pos de Dios, sino que le dieron la espalda. Versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de los becerros y también imágenes de Asera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Ahí estaba Moloc, uno de los dioses, que no hace mucho estábamos hablando de estos dioses de los cananeos, y a Moloc le sacrificaban incluso niños. Pues el pueblo de Dios hasta participó en esas cosas, imagínate. Qué aberraciones, ¿no? Estos días que hemos pasado toda la festividad de Halloween, y hay padres que van a la iglesia y se llaman cristianos, y en estos días pues han disfrazado a sus hijos de toda la temática de Halloween. Bueno, ahí esos padres no sé si son conscientes, pero tienen que hacer una reflexión profunda, porque el mundo de las tinieblas es real y el mundo de la luz es real, y ambos se oponen, están enemistados. Todo lo que tiene que ver con la festividad de Halloween tiene que ver con las tinieblas. Es fácil de que uno pueda entender que detrás de eso no está Dios. Dios es el Dios de luz, Él es el Dios de amor. Dios no participa en toda esta festividad que está llena de todas las connotaciones que tienen, son de brujería, de satanismo, de la oscuridad, de las tinieblas. Entonces los padres que tienen la autoridad sobre sus hijos, delegada por Dios, no pueden caer en semejante acción de disfrazar a sus hijos y de enseñarles que esto de las tinieblas, no pasa nada, es como una fiesta en la que participamos, porque en el colegio participan todos, porque claro, vivimos en un mundo que está bajo las tinieblas, siguen la corriente de este mundo que controla Satanás. Entonces nosotros estamos desmarcados de todo eso. O sea, no banalices de todos estos temas que tienen que ver con la oscuridad, donde está Satanás detrás, porque Dios no lo tolera, no lo permite. Bueno, dirás, no es un sacrificio, ¿no? Como los que hacían Israel. Bueno, empezaron por un poco y terminaron sacrificando hijos a Moloc y a otros dioses. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones, a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas a sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Esas son las consecuencias de no guardar el pacto que Dios hace con su pueblo. Mira, cuando Dios nos ofrece un pacto, no es para esclavizarnos, no es para ponernos pesadas cargas que no podamos llevar. No se trata de eso, se trata de todo lo contrario.
Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que Dios te ofrece no es maldición, es bendición. Lo que el mundo te ofrece está lleno de maldiciones, porque este mundo está bajo la maldición del pecado. Entonces, somos muy susceptibles a ser seducidos de las cosas que el mundo nos ofrece, porque estamos en la carne y la carne es débil. Israel se dejó arrastrar por todo eso. Es cierto que puedes pensar que los tiempos eran muy distintos a como son hoy en día, y por supuesto que es muy diferente, pero el fondo de todo es exactamente el mismo. Las intenciones y las tinieblas son las mismas. Ahora solo Satanás tiene otros recursos, hay otros elementos que han entrado en juego, que han hecho que este mundo todavía sea mucho más raro y esté todo mucho más trastornado en esta era digital en la que nos encontramos. Pero el fondo es el mismo. El propósito de Satanás es alejar a los hombres de Dios, incluso si puede ser a los escogidos, engañarles y que le demos la espalda a Dios. Satanás se siente lleno cuando ve que el mundo hace lo que él quiere. De esa forma él trata de robarle a Dios la gloria y hacer que el mundo le adore a él. Eso es lo que estamos estudiando en Apocalipsis, que ya nos estamos acercando al domingo otra vez para volver a ese tema de Apocalipsis. Y el Señor nos quiere alejar de todo lo que es el pecado y la muerte, de todo lo que es malo, porque nos ama. El amor siempre busca el bien de la otra persona y creo que nadie se atrevería a dudar del amor que Dios nos ha demostrado, entregando a su propio Hijo Jesucristo en favor nuestro. ¿Qué podemos hacer ante tan grande amor? Cualquiera diría, no se puede rechazar ese amor tan grande, pero el hecho es que se rechaza, muchos lo rechazan. Israel lo rechazó, le dieron la espalda a Dios y se fabricaron sus propios dioses. En el Salmo 81, vamos a leer el versículo 11 y 12. Salmo 81, 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Cuando hemos leído antes ahí en el segundo libro de Reyes, que dice, y yo los entregué en las manos de sus enemigos, no es que Dios los cogió y dijo, ¡ay, os entrego! No, aquí se queda mejor explicado, ¿no? Lo que hace Dios es dejarles en lo que ellos quieren hacer. Dice, los dejé a la dureza de su corazón. Dios nos ha hecho libres y Él no nos obliga a servirle, ni a amarle, ni recibir el amor que nos da. Eso es libertad. Y si tú escoges el camino de la destrucción, Dios te va a respetar, Él no te va a obligar a que vayas a la eternidad. En los cielos nadie va a entrar a la eternidad a la fuerza. Solamente voluntariamente el que quiera tomar el regalo de Dios lo toma, el que no lo quiera lo rechaza. Y el pueblo lo rechazó, no oyó mi voz, no me quiso a mí, dice el texto. Y estas palabras son difíciles de ubicar en el corazón de Dios, porque Dios es Dios y no es hombre, no siente como nosotros. En parte sí, porque nosotros somos a imagen y semejanza suya, entonces nos podemos hacer una idea. Pero a mí esas palabras me suenan a profundo dolor, no me quiso a mí. O sea, es doloroso. Cuando tú das todo por alguien y le das todo tu amor y le ofreces lo mejor y esa persona no te quiere a ti. Dice ahí, ¿no? O sea, Dios lo dio todo por nosotros, dio todo su amor, nos ha dado todas las oportunidades y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro Dios? Israel no lo quiso e Israel no me quiso a mí. También en el texto que hemos leído de segundo libro de Reyes 17, notas que habla de Israel y habla de Judá. Está hablando del periodo del reino dividido, después de Salomón, Roboán y Jeroboán son los que se hacen simultáneamente cada uno en un reino, el reino queda dividido y ahora se habla de Israel, son 10 tribus, el reino del norte, Israel, 10 tribus, y el reino del sur, 2 tribus, Judá y Benjamín.
Y Judá en algunos momentos trató de seguir en el pacto y ser fiel a Dios. Israel desde el principio le dieron la espalda a Dios. Nunca hubo un rey en Israel que buscase a Dios y condujese al pueblo delante de él. En Judá hubo unos pocos reyes que fueron piadosos y condujeron al pueblo hacia el favor de Dios, pero finalmente, como hemos leído ahí en segundo libro de Reyes, finalmente Judá también le dio la espalda a Dios. Todas estas historias, esta historia de Israel nos tiene que abrir los ojos y nos tiene que hacer mantener muy alerta, hermanos. Porque como hemos dicho, aunque la forma en los tiempos cambió, y son muy distintos los tiempos de hoy que de antiguamente, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Y si esto le pasó al pueblo de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos y velar con todas nuestras fuerzas, estar aferrados a Dios con todas nuestras fuerzas para que a nosotros no nos pase igual, que no sea que nos deslicemos y caigamos en darle la espalda a Dios. Eso sería terrible, lo más terrible de todo. Bien, me vuelvo a Éxodo 24, que es donde estamos ahí estudiando. Y el pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. No lo cumplieron. Hemos leído una pequeña muestra, pero toda la historia de Israel fue así. Pero métete en el contexto, ¿eh? Ellos no han subido al Sinaí ha subido solo Moisés. Ellos se han quedado al pie del Sinaí, todo el pueblo estaba acampado enfrente del Sinaí y ellos han visto lo que está ocurriendo en el Sinaí. Ellos han oído los truenos, han visto los relámpagos, la montaña toda como llena de fuego, la nube sobre la montaña, han oído las voces, han oído todo y estaban conmocionados, estaban tremendamente impresionados. Ahora viene Moisés y dice, Dios me ha dicho todo esto. ¿Qué iban a decir ellos? No, sí, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha dicho, claro. Estaban realmente conmocionados, emocionados. Hemos hablado mucho de ese tema porque durante bastantes semanas hemos estado todos los martes estudiando acerca de lo que es el amor verdadero. Y hemos marcado una clara diferencia entre lo que son las emociones y lo que es el amor. Hemos dicho que el amor no es una emoción, aunque cuando amas te emocionas, pero el amor es una decisión. Entonces las emociones vienen y van. Las emociones dependen mucho de tu estado de ánimo y de las circunstancias, de todo lo que nos rodea, y espiritualmente hablando puede haber momentos en los que uno se siente muy emocionado, te sientes conmovido por las cosas que estás viviendo, por lo que te rodea, el ambiente, por todo, y en esos momentos es muy fácil decirle a Dios, te prometo que voy a hacer esto y te prometo que no sé qué, y decirle a Dios muchas cosas que normalmente después no se cumplen. ¿Por qué? Porque no lo estamos diciendo bajo la convicción de tomar una decisión en firme. Lo que Dios está haciendo con su pueblo es establecer un pacto. En un pacto hay dos partes y en esas dos partes tienen que quedar las cosas claras. Y cuando tú digas, sí, de acuerdo, voy a hacer mi parte del pacto, tienes que hacerlo con todo el conocimiento, no dejándote llevar simplemente por la emoción. Ellos están en un momento, pues imagínate, ¿no? Han presenciado todo lo que ha pasado en el Sinaí y están conmocionados, están todos asombrados de las manifestaciones del poder de Dios. Así que, ¿qué podrían decir? No, no nos interesa, sí, están ahí todos realmente bien entusiasmados, haremos todo lo que Dios nos ha dicho. La experiencia demostró que después no lo hicieron. Por eso, hermanos, aunque somos emocionales, tenemos un cuerpo de carne con el cual a través de los sentidos interactuamos con el mundo que nos rodea y eso comunica con nuestra parte espiritual, el alma y el espíritu y entonces experimentamos y nos emocionamos y sentimos, pero el corazón no puede ir por libre, no puede ir separado de la cabeza. El intelecto, la mente, nuestras decisiones que tomamos ahí donde somos nosotros,
tienen que imperar, tienen que dominar más allá de los propios sentimientos. Porque andamos por fe, no por vista. La vista es uno de nuestros sentidos. Y nosotros no andamos por lo que vemos, lo que experimentamos, sino que andamos por una convicción firme, en una decisión firme que hemos tomado de creer en Dios y seguirle a Él y obedecerle. Entonces, ahora pase lo que pase y te sientas como te sientas, como yo ya he tomado esa decisión, voy a seguir cumpliéndola a pesar de todo. Puedes fijarte en ti mismo, cómo tú haces cosas aunque no las sientas. Estamos a viernes, estamos al final de otra semana laboral, ¿verdad? Y yo antes decía, bueno, muchos hermanos hoy están felices que llega el fin de semana y descansan del trabajo. Bueno, toda esta semana has ido a trabajar. Pregunto, ¿por qué has ido a trabajar? Puede ser que encuentres casos de hermanos que tienen un trabajo que les encanta y van a trabajar porque les gusta mucho, pero la gran mayoría van a trabajar porque es la obligación. Si no trabajo no gano dinero, si no gano dinero no comemos, no nos vestimos, no podemos cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, yo preguntaría, ¿sientes así muy bonito cuando el lunes por la mañana te toca el despertador ahí a las 5, a las 6, las 7 de la mañana, no sé a qué hora te levantas, pero cuando te toca el despertador para irte a trabajar, te sientes emocionado y dices, oh, estoy deseando levantarme y madrugar? No, una gran mayoría dicen, no hombre, qué pesado ahí cuando te tienes que levantar. Y ahora que vamos de cara al invierno aquí en España, ahí Fabiana que ha escrito dice desde Argentina, los argentinos van hacia al revés que nosotros, van para el verano, nosotros vamos para el invierno, para el frío. Y se está tan a gustito en la cama, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué te levantas? ¿Por qué vas a trabajar? Porque tomaste una decisión. Hiciste, entre comillas, un pacto, o sea, con una empresa. Tú vas, cumples con un horario y tu trabajo y ellos te dan un salario a cambio. Entonces no haces eso porque lo sientas bonito, porque tus emociones, lo haces porque has tomado la decisión. El pacto que Dios ha establecido con su pueblo, el pueblo si está diciendo sí, estamos de acuerdo, cumpliremos nuestra parte del pacto, no lo pueden hacer basándose en lo emocional, tienen que hacerlo basándose en una decisión en firme. Y si mañana no estamos animados, seguiremos guardando el pacto. Si las cosas van bien, lo guardamos, y si van mal, lo guardamos, porque nos hemos comprometido a ello. Eso es un compromiso. Pero al hombre no le gustan los compromisos. Los seres humanos, si podemos evitar comprometernos, lo evitamos. Pero en muchos casos es inevitable. Los compromisos se establecen cuando establecemos según qué relaciones. Si estás casado, tienes un compromiso, hay un pacto. Si eres padre, tienes un compromiso, hay un pacto. En todos los sentidos en nuestra vida, como hemos dicho, en tu trabajo, en todo lo que hacemos. Bueno, pues no es menos con Dios, al contrario, es lo principal. Pero la gente lo ve al revés. Bueno, si puedo, cumplo con Dios, y si no, no cumplo. Con mi trabajo sí, porque si no me despiden. En mi casa sí, porque si no sufro las consecuencias. Pero con Dios, bueno, no pasa nada. Ay, qué ignorantes que somos. ¿No pasa nada? Bueno. Leemos, estamos en Éxodo 24, versículo 4 al 8, vamos a leer. Éxodo 24 del 4 al 8, vamos a seguir leyendo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Jehová tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
Bien, lo primero que notarás es que y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y más adelante vuelve a decir que tomó el libro del pacto. Bien, todo esto que Dios le ha dicho a Moisés era necesario que quedase escrito. Y es muy fácil de entenderlo. O sea, de memoria todo esto era imposible que quedase de una manera perpetua. O sea, la memoria se pierde. Las cosas que no quedan por escrito con el tiempo se cambian, se tergiversan. Es como el juego ese del teléfono. ¿Habéis jugado alguna vez que uno le dice a otro una cosa al oído, una palabra, y este se la dice al otro, y el otro se la dice al otro, y el otro se la dice al otro? La gracia del juego es que cuando termina, cuanta más gente hay, la palabra más se torció. O sea, al final ya no se parece nada a la palabra porque uno escucha la palabra pero le parece escuchar otra cosa. Bueno, pues así es con todo. Si tenemos que transmitir un mensaje oral, yo te lo transmito a ti, tú se lo transmites a tus descendientes y ellos a la vez a los suyos. Bueno, al final por el camino, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Por el camino el mensaje se tuerce, queda cambiado. Por eso era necesaria que la palabra de Dios quedase escrita. Muchos han preguntado si Dios es tan poderoso, ¿por qué no se revela de una forma audible? ¿Por qué no habla con nosotros? ¿Por qué tenía que ser con la Biblia? ¿Por qué tenía que quedar un libro escrito? Bueno, pues este es un motivo el que estamos comentando. Porque lo que Dios le habló a Moisés se lo dijo para todos nosotros también. Y han pasado ya más de 3000 años. Entonces todo esto en 3000 años el mensaje ya no habría llegado, correcto, habrían cambiado muchísimas cosas. Seguro que no se parecería en nada al original. Entonces toda esta palabra tenía que quedar escrita. Porque fíjate en un detalle, aún habiéndola escrito, y todavía siempre se ha tratado de cambiar ese mensaje. Y todavía hay quien lo lee y lo interpreta a su manera. Hay una materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica se aplica en el mundo en cualquier texto que se lee y se interpreta. Pero nosotros hablamos de la hermenéutica especial, la hermenéutica bíblica. O sea, utilizamos una serie de reglas para interpretar correctamente la escritura. Porque como dice allí en las cartas de Pedro, que la escritura no es de libre interpretación. O sea, no es que cada uno lee e interpreta lo que le parece. No, Dios nos ha dejado un mensaje y nuestra tarea es saber qué mensaje es el que Dios nos ha dado, sin añadirle ni quitarle nada. Y si hay buena voluntad, recibirá siempre el mensaje. Pero muchos vienen a la Biblia con malas intenciones y manipulan y tergiversan y sacan textos fuera del contexto, siempre para hacer lo que ellos quieren que la Biblia diga. Entonces fíjate que aún estando escrito, Jesús utilizaba mucho esa expresión, escrito está, como diciendo, ahí lo tienes, compruébalo por ti mismo, ¿no? Y aún estando escrito, fíjate cómo muchos cambian el mensaje de la Biblia según sus intereses y según sus conveniencias. Entonces, esto es lo primero que Moisés tiene que hacer, escribir todas las palabras de Jehová, dice en el versículo 24, 4, capítulo 4, versículo 24. Todas las palabras de Jehová, todas. No una parte, todas. Todo tenía que quedar escrito, palabra tras palabra, todo lo que Dios le había dicho. Y esto lo hizo Moisés, y esto lo hicieron los profetas, y esto lo hicieron los evangelistas, y todos los escritores de la Biblia hicieron esto. Recibieron por el Espíritu Santo la palabra de Dios, y ellos solo fueron instrumentos usados por Dios para escribir sus palabras. Te voy a mostrar un poquito en algunos versículos para que veas cómo todos estos profetas y estos escritores eran conscientes y recibían este mismo mandamiento. Por ejemplo, Habacuc, un profeta menor, Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, no era una revelación que Dios le daba al profeta y este de memoria trataba de recordar todo lo que Dios le había dicho, iba y se lo decía al pueblo. Sí, había un mensaje oral al pueblo, pero además Dios le decía, escríbelo todo, porque esta palabra era para todos,
no solo para el pueblo en ese momento, sino imagínate hasta para nosotros miles de años después. Esa palabra era la Biblia, la palabra de Dios estaba escribiendo en esos momentos. Isaías recibe el mismo mandamiento. Isaías 30, podemos leer el versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. La palabra de Dios es eterna. Jesús dijo, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Algunos pueden pensar y algunos creen que la Biblia está anticuada, pasó de moda. Bueno, evidentemente son unos completos ignorantes que no han degustado y no han comprobado la riqueza de la palabra de Dios. Nosotros venimos todos los días a estudiarla juntos porque entendemos que esta palabra es poderosa y cambia nuestra manera de pensar y nos bendice y nos transforma y nos hace más y más semejantes a la forma que Dios quiere darnos para ser bendecidos y para ser de bendición a otros. Así que Isaías también recibe este mandamiento, escribe esta visión, regístrala en un libro, para que quede ahí escrita para siempre, para los días postreros, para los últimos tiempos. A Jeremías le pasó igual, Dios le dio el mismo mandamiento. Jeremías capítulo 36, versículo 2, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Jeremías escribe todas esas palabras, todas. Aquí mismo en este capítulo 36, versículo 28. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Resulta que Jeremías escribió todo. Y Joacim, cuando leyó las palabras de Dios, se ofendió. ¿Cómo que vamos a ser destruidos por nuestros enemigos? A Jeremías lo acusaron de rebelde, de traidor, porque él decía la verdad. La verdad a veces duele, no queremos escucharla. Entonces quemó el rollo, el rey quemó el rollo, el libro, y Dios le dijo a Jeremías, vuelve a escribirlo. ¿Te das cuenta que desde el comienzo que la Biblia se empezó a escribir, la Biblia ya sufrió serios ataques? Desde el principio que la Biblia se empezó a escribir hasta este día de hoy, siempre se ha tratado de destruir esta palabra. Se han llegado a quemar Biblias por millones. Se han tratado de cambiar y falsificar el contenido. El diablo siempre ha tratado de eliminar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es poderosa. Y el diablo es consciente y quiere quitarla de en medio y quiere eliminarla. Aquí en el Facebook, esta mañana compartí un testimonio de un predicador americano que está ahí explicando de cuando él viajó a China. Y es muy interesante, si tenéis ocasión y no lo habéis mirado, mirároslo, porque te hace tomar conciencia de hermanos nuestros en el mundo que no pueden disfrutar la palabra como la disfrutamos nosotros y cómo se las ingenian para poder no leer la Biblia ya, sino memorizarla. Porque estos hermanos en la China, donde está prohibida la iglesia y donde prohíben la Biblia, tratan de hacerse con partes de la Biblia y cuando las tienen, ¿qué hacen? Las memorizan. Porque saben que en papel las van a destruir antes o después se las encontrarán y las tendrán que destruir. Pero dicen, pero si la tengo aquí dentro no pueden destruirla. Muy interesante, si podéis escuchar, es cortito, escuchar ese testimonio. La ley de Dios debía estar escrita. Nosotros estamos estudiando Apocalipsis, ¿verdad? Como hemos dicho, domingos y lunes, todos los domingos y todos los lunes. Bueno, pues ahí estamos en el capítulo 1 y si te fijas en el versículo 11... dice, y decía Cristo, estaba hablándole a Juan y le decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan, escribe en un libro lo que ves. Ahí está, y en el versículo 19 vuelve a decir, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Así se fue escribiendo la Biblia, hermanos. Poco a poco, a través de los tiempos, Dios fue hablando y los hombres que recibieron la palabra de Dios la fueron escribiendo, guiados por el Espíritu Santo.
Así que la palabra que nos llegó es la palabra de Dios, un tesoro, única. No hay ningún escrito hecho por los hombres que se pueda comparar a la palabra, a la Biblia. Bien, estamos de nuevo allí en Éxodo 24, y ¿qué dice en el versículo 4 que hicieron? Levantó un altar al pie del monte y 12 columnas. Bueno, es fácil de entender lo que eso representa, ¿no? Un altar representa a Dios, es la ofrenda para Dios, y las 12 columnas representan al pueblo. Son 12 tribus de Israel. El 12 siempre tiene que ver en el Antiguo Testamento con el pueblo, con Israel. Entonces hemos dicho que se está estableciendo un pacto, y en ese pacto hay dos partes. Y aquí en lo que se hace ahora están representadas las dos partes. El altar representa a Dios, las 12 columnas representan al pueblo. Y entonces dice que se ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. En todo pacto que Dios hace con los hombres siempre tiene que haber sangre de por medio. Hay derramamiento de sangre. El pacto es sellado con la sangre. En este caso eran becerros o corderos los que se sacrificaban, pero ya sabes que esos animales sacrificados en sí mismos no tenían ningún poder, sino que eran el anuncio de lo que un día haría el Hijo de Dios. Y como la Biblia es un solo volumen, aunque son 66 libros, pero es como si fuera un solo libro porque hay un solo autor. Fueron más de 40 autores humanos, pero todos escribieron guiados por el mismo autor, el Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos hasta Hebreos, mira qué salto más grande, desde Éxodo hasta Hebreos, y en Hebreos se nos explica el por qué estos sacrificios que se hacían aquí en este momento del pacto. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 20. Hebreos 9, 18 al 20. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahí el autor a los Hebreos dice que el antiguo pacto fue sellado por sangre, el primer pacto. Habla del primer pacto porque ahora aquí en el contexto, en el versículo 14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora se está hablando del nuevo pacto. Es un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Ese pacto de Moisés, toda esa sangre derramada a través del Antiguo Testamento de becerros y de machos cabríos, era solamente la sombra de lo que había de venir. Era el anuncio de lo que un día Cristo haría y que ahora el Nuevo Testamento nos explica con todo detalle. Cuando Pablo estaba en la iglesia de Corinto recordando la Santa Cena, las palabras de Jesús, él cita 1 Corintios 11, 25, las palabras literales de Jesús. Tomando la copa dijo: esta es la copa del nuevo pacto que se derrama por vosotros. Ahora en Cristo el nuevo pacto está sellado ya no con la sangre de un becerro, de un animal, sino con la sangre del Hijo de Dios, con la sangre de Cristo. Entonces en este pacto que se está celebrando ahí con el pueblo, ahí se tenían que ofrecer esos sacrificios, porque no hay pacto entre Dios y los hombres que no implique el derramamiento de sangre. Toda la humanidad depende de que Cristo derramó su sangre por nosotros. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación fuera de esa sangre que Él derramó, que nos limpia de todo pecado. El hombre puede tratar por todos sus medios de encontrar el favor de Dios, de encontrar la eterna juventud, pero todo es absurdo. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Jesús podemos encontrar la paz con Dios y por lo tanto recibir la vida que Él nos ofrece. No hay otra manera, no hay otra forma.
Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy. Se nos agotó el tiempo. Ahora en un ratito yo me tengo que ir a nuestra iglesia para dar una clase de seminario a los alumnos del Seminario Bíblico de Fe. Pero si Dios nos lo permite, mañana sábado, 9 de la noche, nos volveremos a encontrar y seguiremos estudiando su palabra. Espero que nos podamos ver mañana. De momento os envío un fortísimo abrazo a cada uno. Estamos unidos en esa sangre que Cristo derramó, somos parte de ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Así que, hermano, formas parte de mi propia vida y por eso te amo. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Un abrazo.